Bien, sean bienvenidas todas las personitas que nos van a ver a través de este live de TikTok. También sean bienvenidas todas las personitas que nos están viendo a través de la plataforma roja, en donde subimos todos estos videos a manera de repetición. Bien, hola hermano David, hola, bienvenido. Entonces, el día de hoy damos inicio al capítulo 9 de Génesis. Hoy vamos a leer del versículo 1 al 2. Bien, y dice así: bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. El temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra, y en todos los peces del mar, y en vuestra mano son entregados, menciona. Bien, hasta el versículo 2 de Génesis capítulo 9 hemos leído. Bien, sabemos que anteriormente, pues sabemos que pasó lo del arca, estuvieron los días que estuvieron, y al final pues Dios es el que dice en el momento justo en el que deben de salir, ¿no? Sabiendo que David, es Génesis 9. No sé si puse 8 en la descripción, no me fijé si puse Génesis 8, pero es Génesis 9, capítulo 1 del versículo, Génesis capítulo 9, versículos del 1 al 2. Bien, recordemos que después de este acontecimiento que está pasando ahorita actualmente con Noé, después de salir y de hacer un altar, el cual sabemos que Noé ofreció holocausto, olor grato para el Padre, ¿no? Sabemos que esto es sombra de los bienes venideros, ¿no? Estos son sombra de los bienes venideros, por lo cual sabemos que más adelante se hacía expiación y holocaustos por los pecados, con los machos cabríos, con los palominos y todo eso, todo animalito sin ningún defecto, pero que solo quitaban el pecado momentáneamente, es decir, de manera temporal. Bien. Podemos ver también que aquí dice algo parecido a lo que Dios menciona en Génesis capítulo 1, versículo 22, ¿no? ¿Qué es lo que menciona? Cuando les dice que deben de fructificar, ¿no? Si nosotros nos vamos a buscar Génesis capítulo 1, versículo 22, ¿qué nos dice? Y dice así: y Dios los bendijo diciendo: fructificad y multiplicaos y llenad las aguas en los mares y multiplíquense las aves de la tierra. Y aquí que les dice: fructificad y multiplicaos y llenad la tierra, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueve sobre la tierra y en los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Bien. Sabemos que cuando una persona escucha temor, ¿no? O miedo, precisamente, y si se trata del tema cuando se habla de Dios, ¿cómo es que esa persona, si sabemos que literalmente la palabra nos dice que esto nos lo dice en Proverbios 1:7? ¿Qué nos dice Proverbios 1:7? Dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová, los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, ¿no? Sabemos que cuando una persona escucha todas estas palabras, o bueno, lee lo que está escrito, podría decir: híjole, pero es que yo no temo a Dios, yo no le tengo miedo, yo le amo, porque así es como me han enseñado, así es como me han enseñado en mi congregación, así es como me han enseñado mis papás, mis abuelos y mi familia en sí, ¿no? Eso es lo que nos mencionan las personas en el principio. Pero precisamente la palabra no se equivoca. ¿Qué nos dice? El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora bien, me gustaría que, vamos a leer Juan capítulo 13 y veamos cómo funge ahora un hombre temeroso, ¿no? Vamos a leer Juan 13 para que podamos entender más o menos a lo que vamos, ¿verdad? Bien. Y dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, ¿no? Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo que Jesús
que Jesús, que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, ¿no? Sabemos algo específicamente aquí para las personas que hayan pensado, ¡ay, qué malvado ese Judas!, ¿no? Aquí podemos ver cómo el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, ¿no? Pero Jesús ya lo sabía, ¿no? Precisamente. Ok, entonces cuando sabía que dice, y que había salido de Dios y a Dios iba, quien Jesucristo, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo, lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás, ¿no? Sabemos que tenía Pedro en su corazón. Era un hombre que confiaba mucho en sí mismo, confiaba mucho en lo que él tenía dentro de su corazón. De la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Bien, entonces sabemos qué había en el corazón de Pedro. ¿Cómo puede ser que el Hijo de Dios, nuestro Señor, nos va a lavar los pies, verdad? Eso podría resonar en la mente de nosotros, pero si seguimos leyendo podamos entender. Y también se lo dijo a Pedro, ahorita no lo vas a entender, pero lo vas a entender después. Sigamos leyendo. Entonces dice Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos, menciona, ¿no? Lo mismo que Juan, yo tengo que ser bautizado y tú vienes a mí, exactamente, ¿no? Pero podemos ver precisamente cómo después de que lo que menciona nuestro Señor Jesucristo, que le dijo, ¿qué le respondió Jesucristo? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo, menciona. Entonces, ¿qué entró en Pedro en ese momento? En Pedro entró el temor, ¿no? El temor de no ser parte de Jesucristo, del cuerpo de Jesucristo. Entonces, en ese preciso momento, ¿qué sintió? ¿Qué fue lo que pasó con Pedro? ¿No? Pudo haber sentido un montón de cosas, pero ¿qué fue el cambio que tuvo Pedro? Fue temeroso a la palabra de Jesucristo, el Señor, ¿no? Entonces, ¿cómo responde ahora Pedro con ese gran temor que había en él? Dice, Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y cabeza, ¿no? Y uno podría decir, actualmente las personas como verían, ¿no? Si una persona le dijera literalmente Jesucristo, ¿qué le respondió? Dice, ¿dónde está? Ah, sí, Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. ¿Qué le respondería una persona común? ¿No? ¿Qué respondería? Respondería, no, Jesús, verdaderamente yo te amo, créeme, yo te amo. ¿Qué fue lo que desechó Pedro en ese momento? Sabemos que después vuelve a confiar en sí mismo, pero después puede darse cuenta y se arrepiente verdaderamente, ¿no? Pero ¿qué pasó precisamente en ese momento con Pedro? Cuando Jesucristo le dijo, si yo no te lavare, no serás parte de mí, literalmente, ¿no? Entonces, precisamente, ¿qué le dijo? David, muchísimas gracias, David. Al final me voy a tomar el atrevimiento de ponerte como mod para que puedas anclar las cositas, ¿va? No te vayas a sentir obligado de hacer las cosas, simplemente lo voy a hacer porque a veces tú me ayudas mucho con eso, ¿no? Entonces, precisamente, ¿qué pasó con Pedro ahí? Pedro ahí se negó a sí mismo, ¿no? Pedro ahí se negó a sí mismo y dejó de escuchar la bondad que había en su corazón y escuchó solo la palabra de Jesucristo. El temor de la palabra entró en Pedro. ¿Por qué? Porque él después menciona, después de haber escuchado, ¿qué le respondió? Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte
conmigo menciona, ¿no? Entonces, Pedro, como todos deberían de estar, ¿no? Señor, no solo mis pies, sino también mis manos y cabeza, ¿no? Dice, en serio, justo una mano me dio moderador también. En serio, qué casualidad, mira. Ay, 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 pero sí. Algo que es muy importante, que hay que recalcar, no sé cómo dar... Ah, sí, ya me acordé. Ya me acordé cómo darlo. Es que no me acordaba porque aquí no lo había dado. Creo que solo se lo he dado al hermano, por gracia soy salvo, solo a él se lo he dado. Entonces dice, hermano, una pregunta, ¿el Espíritu Santo transforma los pecados? Por ejemplo, ¿alguien fuma? Mira, ¿qué es lo que pasa cuando el Espíritu Santo entra en una persona? ¿No? Muchas personas se equivocan con tal de decir, es que Jesucristo ya me limpió, pero lo que yo hago, el consumir, digamos, sustancias, me lo va quitando progresivamente, ¿no? Si ayer fue una caja entera, hoy va a ser la mitad. Si después fue la mitad, hoy solo van a ser 10, ¿no? Pero específicamente cómo funciona. Para que eso podamos entenderlo, debemos de ver cómo fue lo de Pedro, ¿no? Y lo voy a poner de esta manera, aunque ya lo he dicho muchísimas veces. Como lo mencionó aquí una persona que dijo, dice, Pedro lo negó 3 veces y así somos la mayoría, lo negamos. Exactamente, precisamente eso. Sabemos que hay 2 arrepentimientos puestos por parte de la palabra, ¿no? Está el arrepentimiento de Judas y está el arrepentimiento de Pedro. El arrepentimiento de Judas, ¿cómo pasa? El arrepentimiento de Judas menciona que se arrepiente de lo que hizo. Y precisamente hay que enfocarnos y meditar en eso. Se arrepintió de lo que hizo. Por cuanto después fue a entregar las monedas de plata y le dijeron, eso ya es muy tu bronca, por decirlo de alguna manera, aunque se escuche feo, pero tú nos lo entregaste, ¿no? Pero es que yo no sabía que lo iban a agarrar y ya le iban a... Porque yo sabía que en mi mente, en mi corazón, Jesucristo es el más grande y poderoso que ustedes, ¿no? ¿Cómo Él se va a dejar hacer eso? ¿O será que no es? O sea, todas esas dudas empezarían a entrar en Pedro, pero realmente, como se arrepintió de lo que hizo, dijo, no puede ser, entregué sangre inocente. ¿Qué se sintió Judas en ese momento? Se sintió pecador. Aún así tenía al Señor mismo enfrente de él y sabiendo que si el Señor mismo solo tenía que hablar para crear las cosas, no pudo creer en lo que decía. Entonces, ¿qué pasa con Judas? Se arrepiente de lo que hizo y se desvive, ¿no? Sabemos que muchas personas en estos postreros días se arrepienten de lo que hacen y llegan hasta tal cosa, pero conforme a qué? Arrepentimiento, conforme a la moral del hombre. ¿Bien? Ok. Ahora vamos con el arrepentimiento de Judas. Esto reanudando desde que Jesucristo estaba en la última cena, precisamente justo donde estamos hablando ahorita. Más adelante Jesucristo, sabiendo que también nos dice que, dice como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote entregar a Jesucristo, bien, quien fungía en Judas, cuando él pensaba que era él mismo, era Satanás, ¿no? No sé si pudiera darse cuenta absolutamente de todo esto. Bien, ahora, entonces cuando Pedro escucha que Jesucristo dice, justamente hoy, esta noche, todos se van a escandalizar porque me van a apresar. Entonces, ¿qué dice Pedro? ¿Cómo, Señor? No, yo no lo voy a permitir, ¿no? ¿Y qué le menciona a Pedro específicamente? ¿Qué le menciona Jesucristo a Pedro? Le dice, Pedro, tú me vas a negar 3 veces, ¿no? Antes de que cante el gallo. ¿Y qué responde Pedro? No, Señor, yo daré mi vida si es necesario. Y empiezan todos los demás discípulos, ¿no? A confiar también en sí mismo porque veían a Pedro, ¿no? Ese corazón tan bueno como lo ven todas las personas. Pero bien, entonces sabemos que Jesucristo le dice, me vas a negar, ¿no? Entonces, ¿qué menciona Pedro? Que él iba a dar hasta su propia vida si era necesario, con tal de que Jesucristo no le pasase eso. Sabemos que específicamente cuando agarran y apresan a nuestro Señor Jesucristo, todos los discípulos se escandalizan. ¿Y adivinen qué? El discípulo Pedro, el que decía que iba a dar su vida por él, también se escandaliza. También te iba a explicar algo ahorita, Isaías, pero déjame terminar de explicar esto porque también tiene que ver, ¿no? Ok. Entonces, se escandaliza Pedro, ¿y dónde quedó el hombre tan valeroso y valiente? ¿No?
confiaba mucho en sí mismo, en su propia prudencia, en su corazón. Sabemos que cuando llega Pedro y lo ven ciertas personas, le dicen, uy, ¿no parece que ese es Pedro, el discípulo de Jesucristo? ¿No? ¿Y qué dice Pedro? No, yo no lo conozco. Yo no conozco a ese tal Jesús, ¿no? Luego le mencionan una segunda vez. Ah, parece que tú eres discípulo de Jesús el Nazareno, ¿no? Entonces, ¿qué responde Pedro? Con juramento dice, yo no lo conozco. Yo no conozco a esa persona. Juro que no lo conozco, ¿no? Viene una tercera vez una persona y dicen, ahí está Pedro, el discípulo de Jesucristo. ¿Y qué dice Pedro? Pedro, con juramento, y todavía dice tantas sandeces que podríamos decir, maldice, yo no conozco a ese tal por cual, no sé por qué me dicen que yo soy discípulo de eso. Y precisamente cuando lo niega la tercera vez, canta el gallo, menciona la palabra, ¿no? Entonces menciona específicamente que Pedro se arrepintió y lloró amargamente. Pero específicamente, ¿de qué se arrepintió Pedro? ¿Se arrepintió Pedro porque lo negó? ¿Se arrepintió Pedro porque, yo no debí de negarlo, debí de hacer otra cosa? ¿Él absolutamente se dio cuenta y se arrepintió de eso? No, se arrepintió de no haber confiado en la palabra de Jesucristo y haber confiado en su propia prudencia. Entonces, ¿de qué se arrepintió Pedro? Se arrepintió de sí mismo. Me menciona porque recordó las palabras de Jesús, específicamente, así como lo dice el hermano David. Entonces, si Judas se arrepintió de lo que hizo y Pedro se arrepintió de lo que es él, y lo podemos ver a través de lo que nos dice en Job. Job de repente en un punto, ya después de haber pasado todo lo que pasó, después de haber de quitar todas las capas que tenía Job, después de desmenuzarlo y ver verdaderamente Job, que hasta maldecía el día de su día de nacimiento, que hasta maldecía todo lo que tenía, y que por cuanto él era leproso y todo lo que demás menciona, que tenía una enfermedad. Entonces, cuando Dios verdaderamente le muestra lo que verdaderamente es, entonces, ¿qué pasa con Job? Dice, de a oídas te había oído por cuanto me aborrezco. Si nosotros buscamos la definición de aborrecer, significa odiar o repudiar algo o alguien. Pero él dice, me aborrezco. Entonces se repudió y se odió de todo lo que él era, porque de a oídas había oído a Dios, no lo había oído verdaderamente. Entonces, específicamente el verdadero arrepentimiento, ¿cuándo sucede? Cuando uno se aborrece a sí mismo, y nos lo dice nuestro Señor Jesucristo: quien quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Nadie puede ir con Jesucristo poniéndose todos sus pensamientos, toda su sabiduría, todo su conocimiento y decir, Jesucristo, yo te creo, pero aunque aquí yo sé que tengo otra cosa y pienso otras cosas, lo puedo decir de labios para afuera, pero de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Sabemos realmente qué es lo que piensa, y sabemos que así como a Judas el diablo ya la había puesto en su corazón, así está el corazón de toda persona siendo contraria a la palabra de Dios y a Jesucristo. Ahora bien, respondiéndote un poco, Isaías, muchas personas, y esto deriva de lo que acabamos de hablar, muchas personas piensan, y eso lo podemos ver absolutamente en todos lados, ¿no? Aquí en México también hay un punto, el cual hay como que una congregación que de repente se convirtió en como que agarrar a personas que están en situación de calle, ya sea por sustancias o por cosas así, y las meten a rehabilitación, ¿no? Entonces las meten a rehabilitación, los abstienen durante mucho tiempo. Sabemos cómo pasa, buen día Espeliur, sabemos cómo pasa una persona con abstinencia a algo que es adicto, ¿no? Sabemos todo lo que pudo haber pasado, pero después de un tiempo esa persona ya no se podría ver específicamente a través de los videos que suben, que esa persona ya no tiene abstinencia, es decir, se le desaparece el gusto de la sustancia. Sabemos que si esa persona es liberada otra vez volvería a caer. ¿Por qué? El problema no es la sustancia que consume,
Eso para nada es el problema. ¿Por qué? Si nosotros vemos verdaderamente de dónde proviene la adicción, proviene de sí mismo. ¿Cómo sucede eso? ¿Cómo lo podríamos decir? ¿No? Hablando fuera de que la psicología dice otra cosa, los terapeutas dicen otra cosa, conocimiento humano. Pero conforme a la palabra, podemos ver específicamente que confían mucho en sí mismo. Porque antes de que esa persona empiece con necesito consumir esa sustancia, específicamente de dónde viene, de dónde surge el primer pensamiento y el primer deseo. Surge desde adentro. Si esa persona no tuviese el deseo o la necesidad de sí mismo consumir esa sustancia no se enseñorearía de él. Pero realmente quien se enseñora de esa persona es sí mismo, su propia prudencia, su propia, ¿cómo le podríamos decir? Su propia sabiduría, su propio conocimiento. Porque ¿de dónde viene el deseo? El deseo viene desde dentro, porque el deseo no agarra esa sustancia y te brinda el deseo. El deseo viene de la primera, viene desde aquí y desde aquí. Entonces, cuando esa persona se niega a sí mismo, realmente ya no existe precisamente eso. ¿Por qué? Porque ahora como el Espíritu Santo entra en esa persona por cuanto cree en el Evangelio, que nuestro Señor Jesucristo ya nos limpió y nos lavó de todo pecado. Cuando Él resucita, nos brinda la justificación para tener comunión con Dios. Es por eso que ahora nosotros podemos decir que no tenemos pecado, somos justos, santos y perfectos, ¿no? ¿Qué nos dice Hebreos 10? Hebreos 10 nos menciona que nuestro Señor Jesucristo, habiendo entregado su cuerpo como ofrenda por el pecado, una sola vez para siempre, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué nos dice Hebreos 10:17? Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, es lo que nos menciona, versículo 18, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Hebreos 9, Hebreos 10, Isaías 53, toda la palabra nos lo dice. Cuando recibí la salvación, todo eso se me quitó en un día, específicamente, Samaria, específicamente. ¿Por qué? Porque el deseo de todo consumismo a la sustancia, a la guía, a los problemas, absolutamente todo proviene de uno mismo. Las demás personas que hacen, por esa sustancia, esa persona, no, pobrecita, se echó a perder, pobrecita, en mal camino. Pero ¿de dónde surgió? ¿De dónde surgió el deseo? Por cuanto tienen el corazón mismo de Satanás, no pueden escuchar a la palabra. Si la palabra nos dice, sed santos, y la persona está por las obras, ¿qué piensa esa persona? Debo de esforzarme, debo de hacer y debo de hacer absolutamente el ser santo yo por lo que yo pueda hacer. Es decir, que yo específicamente me voy a esforzar por hacer el bien. Pero realmente si sabemos que el bien está puesto por nuestro Señor Jesucristo, entonces nosotros ¿qué cabida tenemos en eso? Si nosotros nos dice la palabra, nosotros hacemos de continuamente el mal absolutamente todo el tiempo. Todo el tiempo. ¿Qué menciona la palabra? La naturaleza del hombre es pecaminosa. ¿Qué menciona la palabra? No hay justo ni un uno. Y las personas se agarran de eso, pero no lo entienden. ¿Por qué? Porque nos lo está diciendo específicamente que así es el hombre y jamás va a poder hacer algo por la justicia de Dios. Y además, anudado a eso, Dios no necesita ayuda del hombre. Y eso lo podemos ver durante toda la escritura. ¿Por qué? Sabemos que hasta cuando el arca del pacto estaba, lo tenían en una carpa lejos de donde vivía David. David lo manda a traer. ¿Pero cómo lo manda a traer? Lo manda a traer a través de, se podría decir, una carreta o un carruaje, no sé cómo llamarlo. Pero específicamente, y lo mandó a traer con su levita y arrastrado con un ganado, ¿no? Pero Dios, como había dicho, solo podía ser cargado por los levitas. Camino, sabemos cómo era, ¿no? Era un camino tipo terracería, ¿bien?
Entonces ese tipo de terracería al ir en un carrito, pues sí, obviamente iba siendo así, ¿no? Se iba moviendo, sí, estaba en un camino inestable, ¿no? Entonces específicamente, en un momento de esos menciona la palabra que el arca ya se estaba deladeando a punto de caer, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? La persona que iba al cuidado del arca quiso detenerla, ¿no? Quiso detenerla porque se iba a caer, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Muere en el instante. Y entonces uno se pregunta, pero era un levita. O sea, ¿cómo pudo morir en el instante? Es porque Dios no necesita ninguna obra humana o en pos de ayuda. Dios no necesita tu buen corazón. Dios no necesita nada del hombre. Es Dios, ¿no? Es el creador. Y unas personas podrían entenderlo, ¿no? Pero no creerlo. Y es muy distinto. Entonces, sabemos que el arca después queda en casa, no me acuerdo cómo se llamaba la persona, pero queda ahí en la casa de alguien. ¿Y qué es lo que pasa? Esa persona empieza a tener mucha abundancia en su vida, ¿no? Entonces David se da cuenta de esto y ahora sí manda a traer el arca después de un tiempo, después de unos meses, conforme a lo que había dicho Dios, ¿no? Así tal cual. Y sabemos que David se quita sus trajes de ser de rey y empezaba a danzar y a bailar porque el arca del pacto venía hacia donde él vivía y sabía que donde estaba la presencia de Dios había abundancia. Pero ¿cómo las personas llaman abundancia? Economía, salud, propiedades y absolutamente todo eso. Pero la abundancia, específicamente así como nos lo dice, la abundancia del corazón habla la boca, ¿qué abundancia es la que da específicamente Dios? Dios da la abundancia para poder tener fe. Específicamente, ¿qué es lo que quiero decir? Quiero decir que cuando un hombre obtiene el don de la fe, sabiendo que es don de Dios y solo Dios lo puede otorgar, Dios tiene misericordia de esa persona y el don de la fe para poder creer se le es otorgado. Y cuando esa persona tiene fe, ¿qué podemos ver a través de la escritura? Podemos ver que así como el centurión tenía fe en la palabra de Jesucristo y que solo de Jesucristo con una palabra, ni siquiera yendo a la casa, porque el centurión le dijo, yo no soy digno de que tú pises mi hogar, le dijo, solo con una palabra tuya sé que mi hijo sanará de la enfermedad y de la incapacidad. Y que dijo Jesucristo, así como has dicho, yo no había visto tanta fe en alguien como tú. Entonces por su fe fue sanado. Sabemos que por la fe de la mujer en flujo de sangre, con solo tocar su manto, fue sanada del flujo de sangre. Sabemos que de la persona, la samaritana, que estaba en el pozo, el cual estaba sacando agua y sabía que entre samaritanos y judíos no se llevaban ni llegaba en horas en donde las mujeres judías no iban, llegó Jesucristo y dijo, me es necesario pasar por Samaria. Entonces, ¿qué le dijo? Mujer, dame agua para beber, ¿no? Entonces le dijo, ¿cómo yo siendo una samaritana te voy a dar agua, tú siendo un judío? ¿Y qué le responde nuestro Señor Jesucristo? Si yo te diera del agua que yo doy, no tendrías sed jamás. ¿Por qué? Menciona específicamente que el agua que da Jesucristo es agua viva. Agua viva. ¿Qué menciona la palabra? Y lo vamos a ir a buscar. ¿Qué menciona? Aquí está. ¿Qué menciona Jesucristo en Juan capítulo 7, versículo 37? Juan 4, ahorita lo voy a ir a revisar. Muchísimas gracias, hermano. ¿Qué dice Juan capítulo 7, versículo 37 en adelante? En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado. Sabemos que cuando Jesucristo fue glorificado, cuando consumó su obra, menciona, les conviene que yo me vaya porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Pero cuando Él se fuera, el Consolador, que es el Espíritu Santo, viene aquí a todos los que creen, ¿no? Entonces, ¿qué dice la palabra? De su interior correrán ríos de agua
viva, ¿no? Entonces, en el versículo 7 de Juan 4, que menciona lo que acabamos de decir, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, deme de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿En dónde estaba la vista de la mujer? La vista de la mujer estaba en las cosas de los hombres, pero la vista de Jesucristo estaba en las cosas de Dios, ¿no? Entonces, ¿qué le responde? ¿De dónde pues tienes el agua viva? Le responde la mujer samaritana a Jesucristo. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? ¿No? Poniendo nuevamente el corazón, es porque como somos linaje, como tú vas a ser más grande, si yo sé que provengo de él y tú quién sabe, ¿no? Entonces, ¿qué más dice? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, ¿de qué específicamente estaba diciendo? ¿Estaba hablando Jesucristo del agua que había en el pozo? No, estaba hablando de el agua que tenía la mujer samaritana, de lo que había, lo que estaba creyendo ella, estaba creyendo en sí misma, estaba confiando en su propia prudencia. Aquí lo podemos ver y le responde Jesucristo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que confíe en su propia prudencia, en sus propias fuerzas, vuelve a tener sed nuevamente. Pero ¿qué menciona? Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla, ¿no? Jesús le llamó, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. ¿Esto no has dicho con verdad? Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe de adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, por la salvación viene de los judíos, ¿no? Porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado Cristo. Cuando Él venga nos declararé todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo, ¿no? Imagínate qué revelación específicamente le está diciendo a la mujer samaritana. Y aquí específicamente vamos a recalcar algo, ¿no? Menciona, porque la salvación viene de los judíos, ¿no? Aquí hay tanto que sacar de esta palabra, pero sigamos leyendo y después vamos a entender esto, ¿no? En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, sabemos que Jesucristo mencionaba, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, ¿no? Entonces dice, ¿le habrá traído alguien de comer? Mencionaron los discípulos, ¿no? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún falta 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. El que siega recibe salario y el que recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce justamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho
dicho, uno es el que siembra y el otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habréis entrado en sus labores, ¿no? Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo, ¿no? Nos lo menciona específicamente. Ahora bien, recalquemos mucho lo que nos dice la salvación. ¿De dónde nos menciona? Dice, porque la salvación viene de los judíos. Esto lo menciona Pablo, y también hay 2 puntos muy importantes que decir. Sabemos que Jesucristo vino a los suyos y los suyos no le reconocieron, ¿no? ¿A quiénes venía? A todos aquellos quienes estaban esperando al Mesías, pero cuando vino no le reconocieron. Todos esos judíos que tanto estudiaban, que tanto habían sido puestos desde muy pequeños para escudriñar las escrituras, pero no creyeron, ¿no? ¿Qué le decían a Jesucristo? No, pues que este charlatán, ¿quién será? Este apócrifo, en un punto que le decían, yo no voy a creer en ti porque yo sé que Dios no haría lo que tú haces. Pero ¿en qué se están apoyando? En su propia prudencia. Entonces, ¿qué dice Pablo después? A ver. Vamos a ver qué nos dice. Romanos capítulo 2, versículo 28. ¿Qué dice? Pues no es judío el que lo es exteriormente. Es decir, toda aquella persona que diga que realmente nació en un lugar, como decían todos, es que linaje de Jacob somos, linaje de Abraham somos. ¿Cómo vas a decir que somos esclavos? ¿Cómo vas a decir que no somos judíos? ¿No? Pero Pablo lo recalca específicamente. Pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, ¿no? Sabemos que por medio, ese fue el pacto que Dios hizo con Abraham, que todo aquel que estuviese circuncidado. Pero por la óptica de hombre, ¿cómo se entiende? Quitar el exceso de piel llamado prepucio y circuncidar, y por medio de eso podemos recordar el pacto que hizo Dios con Abraham. Pero realmente recordemos que toda la palabra está en lenguaje espiritual. ¿Cómo lo podemos ver? Menciona, pues no es judío lo que es, no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la que hace la del corazón, en espíritu, no en la letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios específicamente, ¿no? Buen día, tía Raquel. Entonces, específicamente, ¿qué nos dice la palabra? El verdadero judío lo es en el interior, y la verdadera circuncisión no es la de la carne, sino la del corazón. ¿Por qué? ¿Qué es lo que Dios ve de nosotros? Dios no ve la buena bondad, no ve la obra, no ve el querer, no ve el deseo. Dios ve absolutamente el corazón. ¿Por qué? Porque una persona puede decir, es que yo amo a Dios, ¿no? Para amar a Dios, ¿qué se necesita? Se necesita aborrecerse a sí mismo, negarse a sí mismo, estar limpio de pecado, y por el Espíritu Santo amar a Dios, ¿no? Pero esa persona que entiende, yo amo a Dios porque yo lo pienso, yo así lo creo. ¿Y qué es lo que pasa con esa persona? Yo todavía tengo pecado, yo todavía hago todo esto. Y sí, nuestro Señor Jesucristo vino, pero yo todavía, yo mencionan. Entonces, el que se aborrece a sí mismo y el que se niega a sí mismo, pues puede ir en pos de Jesucristo. Y dice, tome su cruz y sígame. Entonces, no hay más que hacer. El evangelio solo es uno.
Dice, no entiende la gente, pero recuerda, Sonia, así estábamos nosotros también, ¿no? Yo estuve y la hermana Navan estuve, dice y dice y dice, y créeme, yo era de los más necios, que no quería creer, ¿no? No la entendía. Dios no me había brindado misericordia para poder entender. Pero recordemos que si Dios quiere tener misericordia a todas esas personas que han escuchado el Evangelio, Dios tiene misericordia. No es del que corra ni del que quiera, sino del que Dios tenga misericordia. Dice, yo escuché un mes sin parar para entender. Yo estuve 3 veces desde que recibió la hermana Norman, desde el 26 de enero del 2024, recibí hasta el 5 de abril del 2024. Entonces, ay, ay, ay. Dice, el ojo que ve y el oído que oye, ambas cosas ha hecho igualmente Jehová. Exactamente. Entonces, sabemos por qué ahora, en este punto, Dios permitió que todo fuese escrito y todo lo que decía Jesucristo estuviese en parábolas. Yo en el 2003, a la máquina, imagínate, dichosos todos aquellos que fueron los primeros, ¿no? Pero agradecemos muchísimo a Dios porque sabemos que para Dios todos los tiempos que Él tiene son perfectos. Entonces, yo en el 2003 tenía 5 años. Pero aún así, si Dios hubiese tenido misericordia, yo de 5 años hubiese entendido la palabra. Pero sabemos que Dios prepara un camino para cada uno y todos tienen que pasar un desierto. ¿Para qué? Para que podamos entender y para que podamos ver que solo podemos, solo dependemos absolutamente de Dios, no de nada más. ¿Por qué? Porque cuando estuvieron 40 años las personas en el desierto, ¿para qué fue? Muchas personas podrán decir, ¿por qué nos sacó de allá? Allá teníamos más alimento, más cosas que consumir, teníamos una casa, sí, trabajamos y todo, trabajamos como peones, pero teníamos sustento, ¿no? ¿Cómo veían el sustento ellos? A pesar de que Dios les daba maná todos los días, que era algo que nunca habían probado ellos ni sus padres, que es la palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, ellos no podían darse cuenta que absolutamente Dios quería corazones contritos, que solo dependieran de Él. Entonces, ay, ay, ay. Dice, mis hijos nacieron dentro del Evangelio, siempre me andan exhortando. ¿Exhortando o exportando? Dice, la gente dice que es pecadora, lastimosamente. Muchas personas pueden decir que creen en Jesucristo, pero lastimosamente creer no es decir de labios para afuera nada más creo en Jesucristo, sino que, como lo dice en la palabra, la circuncisión no es la que se hace en la carne, sino en la del corazón. Cuando la persona se desecha a sí misma y se niega absolutamente, podemos ver un corazón redimido en Jesucristo. Entonces, así, exhortando. Sí, imagínate. E igual, pues bueno, todo derivó, esto va a ser todo derivó desde Génesis capítulo 9, versículo 1 al 2. Mañana vamos a leer el mismo capítulo, pero del versículo 3 en adelante, ¿no? Entonces, para toda aquella persona que diga que ama a Dios, pero Dios menciona que el principio de la sabiduría es el temor a Dios y debemos de ser hombres temerosos de Dios, entonces ese es el punto más grande. ¿Temes realmente a Dios o te temes solamente a ti mismo y al mundo? ¿Por qué? Porque una persona menciona que puede caer en muchas cosas, como los que caen en adicciones, y no solo de sustancias, pero caen en la adicción de consumir de sí mismos. Entonces, cuando uno deja de consumir a sí mismo y empieza a consumir solo palabra de Dios, es ahí donde puede encontrar la realidad de todo. Temer a Dios es muy diferente a tenerle miedo. De hecho aquí leímos, dice, y llenad la tierra, en el versículo 2 dice, el temor y el miedo de vosotros estarán sobre todo animal de la tierra y sobre toda ave de los cielos, en todo lo que se mueva sobre la tierra y en todos los peces del mar, en vuestra mano son entregados. Entonces, muchas personas, ¿cómo ven? ¿Y qué es lo que nos dice la palabra? No tengas miedo de aquel que mata la carne. Ten miedo, o más bien ten temor del que mata el espíritu. Entonces, quienes son temerosos de Dios podrán entender y haber escuchado todo lo que hoy se dijo.
Entonces, pues así, dijiste que ibas a explicar. Ah, sí. A ver. Primera de Juan 5, del 16 al 17. El 17 no te alcancé a escuchar. A ver, ya ni me acuerdo si lo dije. Tengo memoria de pollito. Por eso es que Dios guarda todo en nuestros corazones, ¿no? Dice primero de Juan capítulo 5 versículos 16 al 17. Si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte. Hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Bien, sabemos que por medio de las transgresiones de la ley, sabemos que transgredir la ley es pecado. Pero menciona la palabra, específicamente te lo voy a ir a buscar para que no parafraseemos. Vamos a ir a buscar. Aquí está. Nos dice Romanos capítulo 5 versículo 12, por cuanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron, ¿no? Sabemos que a través de la transgresión como la hizo Adán, que Adán es representación de toda la humanidad, el hombre cayó en pecado, pero en un pecado de muerte. ¿Por qué? Cuando la incredulidad y la palabra de sí mismo, el consumir de sí mismo el fruto de la ciencia del bien y del mal, cuando Adán consumió de sí mismo, cuando Eva consumió de sí misma, ¿qué pasó? La palabra de Dios estaba para todo el huerto del Edén. Sabemos que todo lo que estaba vivo, aún así los árboles, dependían de Dios, ¿no? Por cuanto todo tenía vida. Entonces, antes de suceder eso, era uno mismo con Dios, imagen y semejanza, ¿no? En espíritu. Entonces, cuando estaban así, estar en Dios es estar en vida, ¿verdad? Cuando alguien está en Dios, está en vida, porque Él es vida. Bien, ahora bien, cuando la incredulidad entró en el corazón del hombre, por cuanto la palabra de Dios no estaba en su corazón, ni estaba en su corazón su propia palabra del hombre, fue destituido de la gloria de Dios. Entonces, de estar en la vida, pasó a estar en la muerte. ¿Por qué? Porque Dios le había dicho, cuando comas de este árbol ciertamente morirás, le dice. Entonces, sabemos que todo, absolutamente todo fue redimido. Aún así también el pecado de la muerte, la incredulidad, por cuanto la palabra de Dios no estaba en los corazones. Ahora bien, sabemos que todas las personas cometen transgresiones conforme a la ley, algo que jamás van a poder cumplir, ¿no? Pero ¿quién lo vino a cumplir? Lo vino a cumplir Jesucristo específicamente. Entonces, si tú hoy ves que la ley dice, no darás falso testimonio, y tú, híjole, dije alguna mentira, transgrediste la ley por medio del pecado, cuando la palabra menciona, y nunca más me acordaré de tus pecados y transgresiones. Es decir, cuando Jesucristo lo limpió eternamente. ¿Qué quiere decir esto? Pasado, presente y futuro. Si Dios conoce el fin de tu vida, ¿qué crees que fue? ¿Hasta qué punto lo limpió? Entonces es ahí donde caemos en cuenta específicamente cuando dice, si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá, dice, y Dios le dará vida, ¿no? Entonces, ¿de quién está hablando? ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesucristo, porque Jesucristo es el que aboga, es el que se interpone entre el hombre y Dios, ¿no? Sabemos que por medio de Él, cuando nos presentemos ante Dios, no nos va a ver a nosotros, va a ver a quién, a su Hijo Jesucristo, por cuanto Jesucristo mora en mí. Entonces, cuando nosotros vemos específicamente todo lo que está escrito habla de Jesucristo. Todo es sombra de Jesucristo y lo menciona. Toda la ley de Moisés, lo que decían los profetas y lo que está escrito en los salmos, hablaba de Jesucristo. Y ahora lo podemos ver absolutamente, ya sea como se llama el Antiguo Testamento o en el Nuevo Testamento, en todos lados está Jesucristo. Entonces, pues eso. Recuerden que
El día de mañana vamos a leer Génesis capítulo 9, versículo del 3 en adelante, ¿no? Ya vamos avanzando cada vez más, cada vez más. Recuerden a todos que estos lives se suben de manera de repetición en la plataforma roja, donde aquí tengo un video anclado en TikTok, en donde enseño cómo ir a buscar el canal. Muchísimas gracias, hermano, por Gracias Soy Salvo. Justamente donde lo dice el hermano, por Gracias Soy Salvo, estamos con este mismo nombre, justo por la fe y la misma foto de perfil. Entonces ahí se suben todos los live. Dilato a veces, porque a veces mi internet no me ayuda mucho. O de repente se traba y así, pero pues bueno. Todos estos lives se suben de manera de repetición en esa plataforma. Entonces el video anclado enseña cómo ir a buscar el canal, ¿no? Entonces también hay una publicación anclada aquí en TikTok que es de Martín Lutero, una publicación que hice de Martín Lutero, en donde hay unos números con el cual me pueden contactar, ¿no? Me pueden mandar mensajes, me pueden mandar audios por cualquier duda, cualquier pregunta o para tener comunión, por supuesto. Ahí está ese número. Entonces, muchísimas gracias por Gracias Social. Justamente aquí donde lo escribe el hermano, justamente aquí. Ah, mira, se lo dejó en claro ahora. Justamente aquí, justo pregunta por, y con esto pueden preguntarme cualquier cosa. Entonces, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana para seguir escudriñando la escritura, para seguir viendo qué es lo que Dios nos muestra todos los días. Todos los días, y no crean que yo sé absolutamente todo lo que está, todo lo que está escrito. También yo me sorprendo todos los días cuando leo con ustedes. Entonces, que Dios tenga misericordia de todos. Dice, hermano, no puse espacios en los números. Ah, ok, es eso. Muchísimas gracias. Entonces, nos vemos el día de mañana. Que Dios tenga misericordia de todo aquel que quiera tener misericordia. Y nos vemos absolutamente, pues, mañana. Adiós.